Buenos días, soy la doctora Astrid Pérez, residente de primer año de oftalmología, y el día de hoy vamos a hablar de tracoma ocular. Definición y etiología. El tracoma se define como una enfermedad prevenible que consiste en una infección ocular grave y es la principal causa de ceguera irreversible en todo el mundo. Es causada por una bacteria gram negativa considerada como un microorganismo intracelular obligado llamado Chlamydia trachomatis. Hay varios serotipos, pero esta ocular es serotipo AC. En la epidemiología, se dice que el tracoma es más frecuente en países desarrollados, en países especialmente que tengan alta densidad poblacional y malas condiciones de higiene. Se ha convertido, por lo tanto, en un problema de salud pública, ya que esta enfermedad está en 42 países. Dentro de estos podemos mencionar África, Asia, América Central, América del Sur, Australia y Medio Oriente. Según la Organización Mundial de la Salud, en junio del año 2022, 125 millones de personas vivían en zonas en las que el tracoma es endémico, por lo tanto corrían el riesgo de padecer ceguera. La Organización Mundial de la Salud también refiere que el tracoma produce el 1.4% de toda la ceguera a nivel mundial. En la prevalencia y la distribución, los niños de edad preescolar tienen tasas de presentar el tracoma en un 60 a un 90%. África es uno de los continentes que contiene más tracoma y por lo tanto, como se ha convertido en un problema de salud pública, realiza muchos esfuerzos para un control un poquito más intenso. Guatemala es el país de América, es uno de los países de Latinoamérica que presenta bastantes programas desarrollados o enfocados para eliminar o controlar el tracoma. Entonces se dice que es el país de Latinoamérica que está más próximo a cumplir esa meta. El 5 de octubre del año 2022, la Organización Mundial de la Salud ha validado la eliminación del tracoma como problema de salud pública en 15 países. Dentro de esto se mencionan Arabia Saudita, Camboya, China, Gambia, Ghana, Malawi, Marruecos, México, Myanmar, Nepal, Omán, República Democrática Popular Lao, República Islámica de Irán, Togo y Vanuatu. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es poder eliminarlo al 100%, pero esto a nivel mundial en el año 2030. El periodo de incubación y el mecanismo de transmisión, se dice que esta Chlamydia trachomatis se incuba de 3 a 10 días. Luego su mecanismo de transmisión es que se disemina directamente por contacto cercano entre el ojo de la persona infectada y el de la persona sana. También se puede transmitir de forma indirecta por fomites. Esto también se puede transmitir por moscas, específicamente la denominada mosca sorbens, que esta mosca busca especialmente los ojos de las personas. La contaminación de dedos con secreciones oculares o nasales que contengan la bacteria también es un mecanismo de cómo transmitir la Chlamydia trachomatis. Los factores de riesgo, por ende, entonces son la mala higiene facial al no limpiarse las secreciones oculares y nasales, hacinamiento, vivir en un espacio muy reducido con muchas personas es difícil tener una buena higiene. Vivir en zonas con muchas moscas, migración entre comunidades, ser niño en áreas endémicas, porque dijimos que los niños son los principales, digamos, afectados, son las personas que más se tiene la infección y las mujeres, las madres de estos niños también posiblemente tienen un gran porcentaje para ser contagiadas. Las mujeres tienen un mayor riesgo de sufrir cicatrices conjuntivales y triquiasis por estar en mayor contacto con niños.
Y también otro factor de riesgo es polimorfismos genéticos en alelos que codifican para interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa y las metaloproteinasas de la matriz. Estos polimorfismos se han asociado con una baja respuesta inmunológica frente a la bacteria y con mayor predisposición a producir cicatrices tracomatosas. Los síntomas y manifestaciones clínicas de un tracoma es las siguientes: epífora, que es un lagrimeo, ¿verdad? Inyección conjuntival, que es ver el ojito rojo del paciente, secreción mucopurulenta, queratitis, ya un problema a nivel de la córnea, triquiasis, un problema a nivel de las pestañas, y entropión, un problema a nivel del párpado, que sería un párpado hacia adentro. En estas dos imágenes tenemos un ejemplo, podemos ver una inyección conjuntival, la triquiasis, y en la parte de abajo podemos, aparte de las triquiasis, podemos ver un entropión. Para estadificar el tracoma tenemos dos tipos, tenemos esta que es de Macallan y la que realizó la Organización Mundial de la Salud. Macallan lo divide en 4 fases. La primera fase, pues vamos a tener clínicamente folículos en el tarso palpebral superior. También vamos a tener queratopatía punteada superficial de forma leve y panos. A menudo que encontremos secreción purulenta, podemos encontrarla, y también adenopatía preauricular. En la fase 2 podemos tener una reacción folicular en tarso palpebral superior 2A o hipertrofia papilar. Esta asociada a un infiltrado subepitelial en la córnea. Podemos tener panos, folículos límbicos también. En la fase 3, folículos, cicatrización de la conjuntiva del tarso palpebral superior. Y en la fase 4, pues no vamos a encontrar folículos, sí vamos a tener una cicatrización que va a ser extensa de parte de la conjuntiva. Entonces, ¿cómo podemos distinguirla? Entonces, la primera fase, folículos en el tarso superior, pero de forma leve y una queratopatía punteada superficial. En la 2 ya estamos agregando también infiltrados, infiltrados que van a estar en región subepitelial, y aparte vamos a tener folículos límbicos. En la 3 ya tenemos una cicatrización, y en la fase 4 no hay no hay folículos, pero sí hay cicatrización. Ejemplo, tenemos esta imagen en donde podemos ver los múltiples folículos en un estadio en fase 2. Estadificación de la Organización Mundial de la Salud, pues esta lo divide en IF, que es inflamatoria tracomatosa. Esta va a tener más de 5 folículos el paciente en el tarso palpebral superior. En IT, que es una inflamación tracomatosa intensa, aquí vamos a encontrar una inflamación con engrosamiento que disimula más del 50% de los vasos sanguíneos del tarso palpebral. La CT es una cicatrización tracomatosa. Esta va a ser una cicatrización de la conjuntiva del tarso palpebral con banda fibrosa de color blanco. También como TT es triquiasis tracomatosa. Aquí vamos a tener una triquiasis al menos de una pestaña. Y el OC es una opacidad corneal. Esta opacidad corneal va a afectar por lo menos una parte del borde de la pupila. Aquí tenemos ejemplos de imágenes y todos los estadios que maneja la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, en la A, que dice 5 folículos o más en la conjuntiva superior, del tarso superior. Entonces, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y se pueden ver un poquito más abajo también. Entonces, la imagen A representa a la inflamación tracomatosa folicular. La imagen B representa la inflamación tracomatosa intensa. Aquí vemos que ya está un poquito más engrosado y más inflamada la conjuntiva en la parte superior. Podemos ver cómo se oscurecen la mitad de los vasos. La imagen C va a mostrar cómo es una cicatrización tracomatosa. Vamos a ver cómo se ven estas cicatrices conjuntivales.
La D, podemos ver ya triquiasis tracomatosa, al menos de una pestaña y que está en contacto con la córnea. Podemos ver que las pestañas superiores, digamos, del punto medio hacia el canto, ya están un poquito rozando la córnea y sí, y la imagen E, una opacidad corneal. Ya aquí podemos ver cómo la córnea ya no se ve, ya no podemos apreciar el color del iris, ya no podemos ver la pupila, ¿verdad? Toda la córnea está opaca, está blanca. Esta ya sería un estadio mucho más severo, una complicación más severo, y aquí ya estamos diciendo que el paciente pues ya la agudeza visual no es la mejor y puede ir progresando a ceguera. El diagnóstico lo vamos a hacer con examen clínico bajo anamnesis, preguntando antecedentes, ¿verdad? Examinando al paciente bajo la lámpara de hendidura, buscando todos estos signos clínicos como evertir el párpado superior, buscar folículos, contar si son más de 5 folículos, ver el engrosamiento del tarso del superior al estar evertido, ver el oscurecimiento de los vasos, ver si ya hay cicatrices, si hay secreciones y ver la córnea, ¿verdad? Si hay edema, si está opaca, etc. También podemos realizar raspados conjuntivales. Esto lo podemos hacer mediante la tinción de Giemsa. Buscamos inclusiones citoplasmáticos del microorganismo, aunque su sensibilidad es limitada. También podemos hacer pruebas de ácidos nucleicos que son más específicas, siendo la NAT la más común y siendo la más sensible basada en ARN. Otros métodos van a incluir los cultivos. Estos son más específicos pero poco sensibles. Y podemos teñirlas también con inmunofluorescencia directa. Esta va a ser útil en etapas tempranas pero limitadas y tiene requerimientos específicos para poder realizarla. El abordaje, pues anamnesis, preguntar antecedentes, si el paciente tiene algún familiar con tracoma, si ha viajado a algún lugar endémico, por ejemplo aquí en Guatemala es Sololá, y otras áreas departamentales en donde haya poca higiene, mucho hacinamiento, ¿verdad? Mucha pobreza, especialmente en áreas rurales. Si hemos tenido aquí exposición previa a zonas endémicas, ya hablamos aquí en América Latina, específicamente Guatemala. También se menciona en la literatura que el norte de África, Oriente Medio, India, sudeste de Asia, América del Sur también son lugares endémicos que pueden tener el factor de riesgo para poder contagiarnos de tracoma. El tratamiento pues puede ser oral con antibióticos. Podemos iniciar una citromicina de 20 miligramos por kilo de peso por vía oral, dosis única, o podemos también tomar antibióticos como doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día o eritromicina 500 miligramos vía oral 4 veces al día por 2 semanas. También podemos utilizar la tetraciclina, eritromicina, sulfacetamida en ungüento de 2 a 4 veces al día por 3 a 4 semanas. O también podemos emplear el tratamiento quirúrgico, que básicamente se basa en corregir el entropión o la triquiasis, que son como consecuencias del tracoma, y podemos aplicar dos tipos de cirugía. Una que se llama rotación bilaminar tarsal y la otra rotación laminar tarsal posterior o procedimiento de Trabut. Todo esto con el fin de corregir la triquiasis, corregir el entropión y evitar las lesiones en córnea. El seguimiento lo podemos hacer, citar al paciente cada 2 a 3 semanas, porque vemos que los tratamientos
orales son largos, ¿verdad? Entonces podemos ir viendo como a la mitad cuando vayan ellos por el tratamiento, cuando ya lo terminaron y evaluarlo. Enfatizar en cada cita, pues la higiene, el lavado del rostro, higiene también del agua. Si hay un paciente que tiene un familiar todavía con el tracoma activo, pues enfatizar de que tiene que utilizar toallas, ya sea de manos o de rostro, individuales. ¿Qué acciones y programas se están utilizando para tratar y eliminar el tracoma? La Organización Mundial de la Salud lanzó un programa para la eliminación global del tracoma para el año 2020, que se llama JET 2020. Su primera meta era reducir la prevalencia de la inflamación tracomatosa folicular en niños de 1 a 9 años en menos del 5%. El programa se basa en la estrategia SAFE, que es cirugía, antibióticos, higiene facial y corporal y mejorar el ambiente. La cirugía se realiza en pacientes con etapas avanzadas, mientras que los antibióticos, principalmente acitromicina, se utiliza para tratar la infección y reducir la transmisión. La higiene y la mejora ambiental son medidas preventivas clave. También la Organización Mundial de la Salud tiene el proyecto GTMP, que proporciona información crucial para el programa JET 2020 a través de encuestas. Varios países han logrado las metas de eliminación del tracoma gracias a esfuerzos internacionales, lo que se refleja en la significativa reducción de casos activos y su contribución al total de los casos en ceguera a nivel mundial. En ejemplo, refería esta nota que en 1995 146 millones de personas tenían tracoma de forma activa. Eso representaba el 15% de los casos totales de ceguera. Mientras que en el 2015 este número se redujo de 146 millones a 21 millones, lo que generaba el 1.4% total de casos de ceguera. Aquí en Guatemala se han implementado acciones gracias al Ministerio de Salud y Asistencia Social junto con la Organización Panamericana de la Salud. En el año 2022, del 7 al 28 de mayo, en el departamento de Sololá, con el objetivo de operar a personas afectadas por el tracoma y prevenir su progresión hacia la discapacidad visual y ceguera, iniciaron esa jornada de evaluación. En estas beneficiaron a 212 personas de los distritos de Guineales y Sejuyup en Sololá. Identificaron 45 casos de triquiasis tracomatosa y de estos 45, 30 se operaron. Con la ayuda de la ONG Sight Savers, el Ministerio de Salud y Asistencia Social implementó un sistema electrónico abreviado TT, que es Tracker, para registrar y dar seguimiento a los casos de triquiasis tracomatosa en Guatemala. Este sistema digital permitió el seguimiento posoperatorio de los pacientes, de estos 30 que fueron operados, y se convirtió entonces esta plataforma una herramienta muy útil y convirtió a Guatemala en un país pionero para el uso de estas plataformas en la región de las Américas. Desde el año 2011 hasta la fecha, entonces el Ministerio de Salud ha hecho estos esfuerzos para eliminar el tracoma por medio de la implementación de acciones en las poblaciones afectadas en 95 comunidades de los distritos de salud de Guineales y Sejuyup. En el 2013 atendieron a 75,000 personas y se les brindó terapia con antibióticos para interrumpir la transmisión de la infección. Por estas acciones, Guatemala ha sido considerado el país de las Américas que está más próximo a eliminar el tracoma y esperamos que se logre el objetivo, que es eliminarlo por completo a nivel mundial en el año 2030, como dijimos al inicio de la charla. Como vemos, entonces el tracoma es una enfermedad que se puede prevenir trabajando arduamente en estas comunidades que tienen escasa acceso a cosas básicas como agua, una vivienda digna, ¿verdad? Si se les enfoca en el plan educacional, en el plan de promoción y prevención, como lavado de rostro, el saneamiento del agua,
evitar que haya moscas en el ambiente, ¿verdad? Evitarnos estarnos tocando los ojos, la nariz, y asistiendo a nuestras consultas, que se puedan asistir mediante jornadas como estas tan grandes que se han empleado desde, desde recursos que vienen del extranjero o nacionales. Se puede lograr, como dicen estas notas de la Organización Mundial de la Salud, una reducción significativa hasta lograr la eliminación del tracoma en nuestro país. Gracias.